Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y de todos mis temores me libró. En este tiempo, oramos dando gracias a Dios por las bendiciones recibidas en esta semana. Le pedimos por aquellas situaciones y por aquellas personas que necesitan de su mano amorosa, y dejamos ante su cruz nuestras faltas, en la certeza de que vamos a recibir su perdón. Dios nos escucha. Oremos. Como un frágil aliento tu palabra nos llega, como el alfarero tu amor nos moldea. Tu palabra es susurro, es pasión por la vida, desgarrando lo oscuro para abrirnos al día. Como un nacimiento, como liberación, tu palabra es simiente que anuncia la flor. Tu palabra es servida como el pan con
tu palabra nos guía, tu palabra es camino. El texto del Evangelio en el que vamos a basar nuestra meditación de hoy se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, los versículos 46 a 52, y nos relata uno de los tantos episodios de la vida de Jesús, en este caso cuando iba camino a Jerusalén, junto con sus discípulos y seguidores. Y el texto dice así: Llegaron a Jericó, y cuando Jesús ya salía de la ciudad, seguido de sus discípulos y de mucha gente, un mendigo ciego, llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, el ciego comenzó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía: «Hijo de David, ten compasión de mí». Entonces Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, te está llamando». El ciego arrojó su capa y dando un salto se acercó a Jesús, que le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, quiero recobrar la vista». Jesús le dijo: «Puedes irte, por tu fe has sido sanado». En aquel mismo instante el ciego recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Hay muchos relatos en la vida de Jesús donde los personajes que aparecen en el Evangelio son anónimos. No sabemos el nombre del jovencito que ofreció los 5 panes y los 2 peces. No sabemos el nombre del otro joven que llegó corriendo a Jesús y que se fue triste porque prefirió aferrarse a sus posesiones en lugar de seguir a Jesús. No sabemos el nombre de la mujer llena de fe que se animó a tocar el manto de Jesús. No sabemos el nombre de casi todas las personas que se encontraron con Jesús, pero este pequeño relato del Evangelio es distinto y nos cuenta del encuentro de Jesús con una persona que tiene nombre: Bartimeo, el hijo de Timeo. Seguramente Bartimeo fue una persona muy bien conocida por la iglesia en sus comienzos. Tan es así que las tradiciones que dieron lugar a los escritos del Evangelio, escritos que se realizaron muchos años después de la partida de Jesús, estas tradiciones conocían bien a Bartimeo y a su nombre. Estos relatos con tantos detalles nos llegan hasta hoy y nos cuentan que Jesús va por un camino. Jesús partió del norte desde Galilea, desde la tierra de su familia, la tierra de su trabajo, donde él empezó su ministerio, y en el camino pasa por Jericó. Allí, junto al camino, estaba Bartimeo, sentado, mendigando. La imposibilidad de ver era, en esa época y en esa geografía, una gran limitante, cosa que gracias a Dios en nuestros tiempos ya no es así. No poder moverse con libertad, no poder trabajar, hacía que la única forma de subsistencia fuera la caridad de los vecinos y de los viajeros que pasaban por el camino. Pero Bartimeo sabía cosas. Había escuchado de un tal Jesús que estaba haciendo maravillas, que estaba haciendo señales milagrosas en esa tierra, y Bartimeo sabía que Jesús descendía del rey David, lo que hacía que este Jesús de Nazaret fuera una persona muy especial. A pesar de no ver, los ojos de su corazón lo llevaban a entender que Jesús era un ser humano especial, con una misión única en la tierra. Y tal vez por eso es que Bartimeo se anima a gritar, se anima a llamar a Jesús a los gritos. No podía ver dónde Jesús estaba, a qué distancia se encontraba, si estaba rodeado de mucha gente, si estaba ocupado de otras cosas, si estaba atendiendo a otras personas. Pero Bartimeo gritaba, se animó a gritar, llamando a Jesús. El Evangelio nos dice que muchas personas se sintieron molestas con los gritos y le pedían a Bartimeo que se calle, pero fue inútil. A más resistencia, gritos más fuertes. Gritos pidiendo compasión. Gritos que pedían que su dolor, su sufrimiento,
su limitación, sea considerada por Jesús. Compasión, que el dolor, la pasión, sea vivida conjuntamente con Él, con el sufriente. Y Jesús lo escuchó a Bartimeo. No solo lo escuchó, sino que pidió que lo traigan, que se quería encontrar con Él. Y en el encuentro con Jesús se producen cambios. Encontrarnos con Jesús siempre produce cambios. ¿Qué quieres que te haga?, le pregunta Jesús. Parece una pregunta muy obvia, pero seguramente la respuesta era más para Bartimeo que para Jesús. Jesús sabía lo que Bartimeo necesitaba en lo más profundo de su vida, pero Bartimeo tenía que poder verbalizarlo, tenía que poder decirlo. Y ahí se escuchó: quiero recobrar la vista. A lo cual Jesús, con pocas palabras, le dice que por tu fe has sido sanado. Y sabemos que salud y salvación son palabras muy cercanas, que tienen que ver con la vida física, con la vida psíquica, con la vida emocional, con nuestra vida espiritual. Jesús también le dice: puedes irte, puedes seguir con tu vida de la manera que lo tenés planeado, pero Bartimeo no se va, ni se queda en Jericó, sino que sigue a Jesús por el camino. Bartimeo se transforma en uno de los seguidores de Jesús, que muy probablemente formaría parte del grupo que pocos días después ingresó con Jesús en Jerusalén, como lo relata el capítulo 11 de Marcos. Ya han pasado muchos años y Jesús viene hoy nuevamente a nuestro encuentro. Pasa por el camino junto al cual estamos sentados, sufrientes, inmovilizados, angustiados, tristes, deprimidos y tantas cosas más que podemos poner en la lista. Jesús escucha nuestro clamor. Él oye nuestros gritos, como dice el Salmo 34, este pobre gritó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Y nuevamente, como hizo hace tanto tiempo, Jesús hoy nos pregunta: ¿qué quieres que te haga? Esto nos deja pensando, porque tenemos que ir a lo más profundo, no a lo superficial. Tenemos que ir al fondo de nuestro corazón y de ahí que surja nuestro pedido. Jesús escucha y responde. Lo único que necesitamos es fe. Fe que no es una obra nuestra, no es un esfuerzo personal, sino que es una respuesta al gran amor de Dios. Fe que es creer en Jesucristo, fe que es confiar en Jesucristo, y fe que finalmente es seguir a Jesucristo por el camino, a lo largo de todo el camino de nuestras vidas. Jesús nos escucha y está esperando que lo llamemos. Por eso, pongamos hoy nuevamente nuestras vidas en las manos amorosas de Dios. Que así sea. Oh, deja que el Señor te envuelva con su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te impide y su espíritu vendrá sobre ti y vida nueva te dará. Cristo, Cristo, ven y llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Alzamos nuestra voz con gozo, alabando al Señor. Con confianza le entregamos nuestro ser.
palabras de